Hola hermanos, continuamos con un devocional más de la unidad 9. Hoy es el día 5 y vamos a estar hablando de preguntas y respuestas. Analizaremos algunas preguntas que tal vez usted se ha hecho o tal vez está haciendo. Mire, la primera pregunta es: ¿por qué parece que Dios trabaja tan lentamente en mi vida? En Juan 16, del 12 al 13, nos dice que Jesús había estado con sus discípulos alrededor de 3 años cuando les dijo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrían de venir. Mire, Jesús tenía mucho más que enseñarle a estos discípulos, pero ellos todavía no estaban listos para recibirlo. Jesús sabía que el Espíritu Santo continuaría guiando a estos discípulos en la verdad de acuerdo al tiempo de Dios. Usted tal vez está diciendo: Dios, apresúrate y hazme madurar para que yo pueda hacer esta tarea o para que yo pueda hacer cierta cosa. Pero Dios tiene el tiempo adecuado para cada uno de nosotros, para prepararnos, para crecer y madurar. Mire, le puedo dar un ejemplo. La hierba que sale aquí ya mañana desaparece y no requiere mucho tiempo para madurar. Pero un gran roble que podemos ver en el bosque, que dura por varias generaciones, requiere mucho más tiempo para crecer y para madurar. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Dios está interesado en su vida por toda la eternidad. Permítale que Él se tome el tiempo que necesita para moldearlo, para hacer sus propósitos. Las tareas más grandes requieren periodos más largos de preparación. Entonces, permítale a Dios que se tome todo el tiempo que crea necesario para prepararlo para las tareas que Él se ha propuesto para su vida. Permítele a Dios, hermanos, que Dios lo haga madurar día tras día en su vida. Otra pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Dios no me da una tarea grande en la que yo pueda servir? Mire, a lo mejor le ha pedido a Dios que le dé esa gran tarea y le dice: si tú me pones en este lugar y me das esa tarea en la cual yo siento que puedo hacer, yo te voy a servir y te voy a dar todo de mí, voy a poner todo mi esfuerzo, todo mi empeño y voy a dar todo, todo mi 100, como decimos, ¿verdad? Pero hermanos, Dios conoce nuestro corazón. Antes de darle una tarea tan grande, Dios quiere simplemente en lograr que usted comprenda y que usted crea en Él. Dios tiene que colocar un cimiento básico en su vida antes de poder prepararlo para las tareas más grandes. ¿Por qué? Porque si Dios te pone una tarea que aún no estás preparado, no podríamos con ella. Y Él no quiere que resultemos heridos. Y la verdad es que todavía no estamos preparados o no estamos listos para una tarea grande. Mire, ¿se acuerda usted de alguno de los discípulos que pensó que podía servir en una tarea grande? Ahí en Lucas 22, 33 al 34 nos relata que en la noche antes de la crucifixión de Jesús, Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, Dios conocía el corazón de Pedro. Y Dios sabe exactamente lo que usted hará si no está preparado. ¿Qué nos queda hacer, hermanos? Solo confíe en Él. No insista en que Dios le dé algo para la cual usted piensa que está listo. Eso podría ser su ruina. Dios lo colocará en cada tarea para la cual que Él sabe que usted está preparado. Pero mire, deje que Dios lo traiga hacia sí mismo y le dé esa tarea. El siervo no le dice al maestro qué clase de tarea se necesita hacer. El sirviente espera que su maestro le asigne la tarea. De modo que usted sea paciente y espere. Pero mientras espere que el Señor lo esté preparando, hermanos, no debe ser un tiempo de ociedad o de brazos cruzados. Deje que Dios use el tiempo de espera para moldear su carácter. Deje que Dios use ese tiempo para purificarlo
y hacerle un vaso limpio para su servicio. A medida que usted obedece a Dios, Dios lo prepara para la tarea que es justamente apropiada para usted. Cualquier tarea que Dios le dé es una tarea importante, no importa si es una tarea grande, si es una tarea pequeña. La tarea que Dios nos ha dado, hermanos, es una tarea importante y no debemos usar medidas humanas, hermano, o medidas de acuerdo a la importancia o al valor de cada tarea asignada, porque eso es un error, hermano, porque todas las tareas que Dios nos ha dado son importantes para nuestra vida. Otra pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es, ¿pero qué ocurre cuando obedezco y las puertas se cierran? Mire, supongamos que percibe cierta tarea que Dios le dio. Usted se dispone a hacerlo, pero todo parece salir mal. ¿Qué pasa muchas veces si decidimos o escuchamos decir que sencillamente esta no fue la voluntad de Dios en nuestra vida? Tenga cuidado en cómo interpreta las circunstancias. ¿Por qué? Porque inmediatamente nosotros saltamos a nuestras propias conclusiones acerca de lo que Él quiere hacer, debido a que nuestras conclusiones suenan más lógicas. Cuando empezamos a seguir la lógica de nuestro propio razonamiento y entonces nada parece funcionar, tenemos la tendencia de dejar a un lado la relación con Dios y tomar las cosas en nuestras propias manos. No haga eso, hermanos, no hagamos eso. Permita que Dios lo llame a tener una relación con Él. Entonces Dios nos mueve en una dirección para decirnos lo que Él va a hacer. Mire, la mayor parte del tiempo cuando Dios lo llama o le da una instrucción, su llamamiento no es lo que Él quiere que usted haga por Él. Por el contrario, Él le está diciendo lo que Él va a hacer donde usted está o lo que Él va a hacer mediante usted. Pero es la instrucción de Dios. Mire, en Hechos 16, del 6 al 10, nos da un ejemplo. Cómo Dios le dijo a Pablo que Él alcanzaría a los gentiles por medio de Él. Pero era Dios, no Pablo, el que iba a alcanzar los gentiles. Pablo partió en una dirección y el Espíritu lo detuvo y se dirigió entonces en otra dirección y el Espíritu de nuevo lo detuvo. ¿Cuál era el plan original de Dios? Alcanzar a los gentiles. ¿Cuál fue el problema de Pablo? Estaba tratando de descubrir lo que él tenía que hacer y la puerta de la oportunidad se cerró. Pero ¿realmente se cerró la puerta de la oportunidad? No, la puerta no se cerró. Simplemente Dios estaba tratando de decirle, escúchame Pablo, vete a Troas y quédate quieto hasta que te diga a dónde debes ir. Entonces, en Troas, Pablo tuvo la visión de ir a Macedonia y ayudar. ¿Qué ocurría? El plan de Dios era llevar el evangelio hacia el oeste, a Grecia y a Roma. Y Dios estaba obrando en Filipos y quería que Pablo se uniera allí. Mire, cuando usted piensa o cuando usted empieza a andar y las circunstancias parecen cerrar las puertas de la oportunidad, lo que tiene que hacer es retornar al Señor y pídale ayuda para entender lo que Dios le dijo. Mejor todavía, cuando usted percibe un llamamiento de Dios desde desde el principio, trate de asegurarse de saber exactamente lo que Dios está haciendo. Mire, con más frecuencia lo llamará, no a una tarea, sino a una relación personal con Él. Y por medio de esa relación, Él va a hacer algo por medio de su vida. Si usted emprende un camino en cierta dirección y todo se detiene o parece que las puertas se han cerrado, regrese y busque a entender mejor lo que Dios le dijo y verá que Dios lo guiará a su propósito. Entonces, hermanos, no es que las puertas se hayan cerrado, sino que Dios tiene un plan para usted, tiene un propósito para usted y Dios le va a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Entonces, usted tiene que regresar a Dios y decirle y pedirle que Él le muestre, hermano, cuál es el camino. Y la última pregunta que tal vez nos hemos hecho, nos estamos haciendo es, ¿tiene Dios un plan para mi vida hasta la eternidad? Mire, la respuesta es sí. El plan de Dios es que usted tenga una relación con Él. A veces tenemos problemas cuando tratamos de que Dios nos diga si quiere que seamos hombres de negocio, directores de música, profesor, predicador, maestros, líderes, misioneros. Queremos saber si Él quiere que sirvamos aquí en nuestra iglesia haciendo
esta o otra cosa, pero Dios usualmente no le da una tarea única y lo deja allí de por vida. Tal vez lo coloque en un trabajo, en un lugar por un largo tiempo, pero déjeme decirle que Dios le asigna tareas diariamente. Diariamente Dios nos está asignando tareas. Él le llama a una relación en la que Él es el Señor, en la cual usted está dispuesto a hacer y ser cualquier cosa que Él quiere que usted haga. Si usted le responde en obediencia al Señor, Él tal vez le guía a hacer cosas que usted jamás haya soñado. Si no le sigue como Señor, puede encerrarse, puede usted encerrarse en un trabajo o en una tarea y fracasar en lo que Dios quiere hacer por medio de usted. Mire, a veces mucha gente dice, Dios me llamó a hacer tal cosa, de modo que esta otra situación no puede ser su voluntad. Otros dicen, mi don espiritual es este, de modo que otro ministerio, otra tarea no puede ser la voluntad de Dios para mi vida. Dios nunca le asignará una tarea para la cual no lo capacite para cumplirla. Para determinar la voluntad de Dios, hermanos, no ponga su mirada en sus talentos, habilidades, intereses. He oído mucha gente decir, me encanta hacer esto, pero consiguiente, ¿debe ser la voluntad de Dios? Mire, no, esta clase de respuestas es egoísta, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no nos guiamos por de acuerdo a lo que sentimos, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted tiene que llegar a centrarse en Dios. Cuando Él es nuestro Señor, su respuesta será algo como la que le voy a decir. Mire, usted puede decir, Señor, haré cualquier cosa que tu reino requiera de mí. A donde quieras que vaya, iré. Cualquiera que sean las circunstancias, estoy dispuesto a seguirte. Si quieres suplir alguna necesidad mediante mi vida, estoy a tu servicio y haré cualquier cosa que sea necesaria. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana con un devocional más.